Saludamos en el amor del Señor a toda la familia cristiana. También asimismo a nuestros amigos que nos ven a través de este canal. Yo sé que va a ser una bendición maravillosa en nuestras vidas, para cada uno de nosotros, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, también en la disciplina cristiana. Necesitamos, viendo alrededor nuestro, tanta necesidad de fe, tantas personas enfermas, tantas personas que no alcanzan lo que necesitan, lo que piden. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y yo sé que sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, pero el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a ser guiados a través de los frutos de carácter de fe. ¿Qué significa fe? Fe significa, de la palabra griega, es pistis. En quechua, iñi. Iñikusun songomanta señor nenchigma hanakpacha taitanchigma. Iñikusun. Se refiere una palabra relacionada con creer, que tenemos que creer de todo corazón. La fe es creer. Y se refiere la fidelidad. Y fidelidad es conducirnos como una persona leal y digna de confianza. ¿A dónde nos conducimos? Una persona leal y digna en la fe, hacia la presencia del Señor. Entonces queremos ver dónde nos dice la palabra del Señor. Queremos llegar según el Evangelio San Mateo, capítulo 17, versículo 20, que nos dice la palabra del Señor. Dice de esta manera la palabra de Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y de nada os será imposible. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Muchas de nosotros, muchas personas no tenemos fe. Nos falta fe. Por eso la palabra del Señor dice en este pasaje que podemos ver. Jesús sana a un muchacho lunático y sus discípulos no pudieron reprenderlas, no pudieron sacarlas, no pudieron sanarlas. ¿Por qué razón? Si los discípulos estaban capacitados para ejercitar grandes ministerios que Dios los estaba enseñando Jesucristo, pero ellos no pudieron liberarlos. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo el Señor de esta manera. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque que tenían poca fe. Pero, ¿por qué de cierto os digo que si tuviereis fe como qué? Como un granito. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra de este pasaje de la Biblia? Nos dice de esta manera. No tienen volumen, la fe no tiene volumen. La verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Jesús le estaba diciendo que la fuente y el objeto de una fe genuina, incluso aquella tan pequeña como un grano de mostaza, es Dios. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Entonces, de esa manera le estaba diciendo a sus discípulos que no tenían fe. Muchos de nosotros hoy como pastores, como ministros, como ministerios de alabanzas, no tenemos fe. Por esa razón, muchas veces no estamos bien delante de los ojos de Dios. Dios quiere que tengamos fe genuina en nuestras vidas
para ver grandes bendiciones de Dios, para ver grandes propósitos de Dios. En estos tiempos, tanta necesidad que usted y yo tenemos que tener. La fe no tiene volumen. La fe es creer en lo que pedimos, en lo que decimos, en lo que ministramos. Hay tantas personas que tienen necesidades. ¿De qué? De sanidad, de liberación, de restauración. Pero si nosotros no tenemos fe, no podremos hacer nada. Seremos como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Todas estas frutos de carácter de fe está centrado en los frutos del amor. Frutos de carácter de amor. Si hay amor, habrá fe. Si hay fe, habrá amor. Entonces, todo ello debe estar centrado en el amor de Dios, en el amor ágape, en el amor servicio voluntario. Entonces, en este pasaje podemos ver que Jesús reprende a sus discípulos que no pudieron sanar a un hombre, a un joven lunático. Y dijo el Señor, pues si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué pasaría? Diréis a este monte, ¿qué le diríamos? Esos problemas, esas dificultades, esas enfermedades, vete de esa persona, vete de aquello, vete en el nombre de Jesús, se trasladaría. Tus problemas, tus cargas, tus preocupaciones se trasladarían en el nombre del Señor. Pero muchas veces no tenemos fe. Por eso pasamos muchas circunstancias en la vida. Por esa razón muchos estamos enfermos. Muchos tenemos problemas. Pedimos y no alcanzamos lo que Dios quiere bendecirnos. ¿Quién es el problema? Problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos. Ese es el problema de cada vida, de cada persona. Entonces, dentro de este pasaje queremos ver de la palabra de Dios, en este pasaje de la Biblia, Evangelio San Mateo, capítulos 21, versículo 21, que nos dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, si tuviereis fe, no dudareis, y no solo haréis esto de que la higuera, sino que sí, a este monte diréis, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué dice la palabra del Señor? Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? De cierto os digo, si tuviereis fe, ¿qué cosa le está pidiendo el Señor a la multitud de estas personas? Le está diciendo el Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos, el Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ahí? Dice que había una higuera en ese lugar y esta higuera no tenía frutos. Y cuando él dijo la palabra, dijo, creyó y habló el Señor Jesús y al instante la higuera fue secada. Entonces eso le estaba enseñando a sus discípulos, estaba instruyendo en la fe. Hoy también el Señor nos habla que nosotros como creyentes, como personas, tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradarle al Señor. No podremos agradar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si a este monte dijeres, quítate, échate en el mar, sería hecho. ¿Qué nos está diciendo? Todos estos problemas se apartarían de nosotros. Todas estas dificultades que estamos pasando se alejaría de nosotros.
Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Es en nosotros, que nosotros no tenemos fe. Por esa razón muchas veces vivimos una vida desesperante. Al ver que nuestras familias, al ver que nuestras vidas no se solucionan. Oramos, pero sin fe. Ayunamos sin fe. Entonces no vemos los resultados. Como queremos ver, como queremos contemplar la gloria del Señor, pero no lo vemos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos fe. No tenemos fe. Entonces en este pasaje de la palabra del Señor entendemos solo la fe que viene de Dios. Es absolutamente libre de dudas. Dios liberta con su poder a quienes tienen verdadera fe. ¿Quién es el que liberta? A quienes que tienen verdadera fe. Queremos ver Romanos capítulos 1, versículo 17, que no dice la Biblia. Quiero que me acompañes Romanos capítulo 1, versículo 17. Que nos dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que tener fe. Sin fe es imposible. Usted no lo puede agradar al Señor. Entonces, ¿qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Dice de esta manera la palabra del Señor. Porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que no dice, porque en el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Mira, el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Por fe se revela el evangelio de Jesucristo. Por fe. Si no hay fe, no hay revelación. Si no tenemos fe, no entenderemos las revelaciones de Dios. Sino por fe se revelan los misterios de Dios. Entonces, ¿qué más podemos entender dentro de ello? Y para fe, la fe se revela para fe. Cuanto más vemos las revelaciones de Dios, recibiremos qué cosa más. Fe genuina en nuestra vida. Yo me recuerdo, he caminado muchas veces y camino muchas veces por fe. Por fe se hace grandes cosas, se ve, grandes milagros se ve. Y nuestro ministerio que caminamos ya son 25 años cumplimos. Caminando por fe, predicando por gracia. Hemos visto la gloria del Señor. Dios es el que hace grandes cosas. Dios es el que bendice mi generación, mi familia. Él lo hace y Él provee. Él es todo para nosotros. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra ayuda. Él es el que nos viste, nos calza. Por eso la fe se revela por fe, para entender las grandezas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe genuina viviremos. Esa es la alegría más grande en nuestras vidas. Caminar por fe es ver la gloria del Señor. Dios bendice, Dios nos da todo lo que necesitamos. Si estamos enfermos, le pedimos al Señor. Si estamos de repente pasando momentos difíciles, si le pedimos por fe, Dios soluciona los problemas. Si estamos enfermos, Dios sana nuestras enfermedades por fe. Por eso vivimos por fe.
hablamos por fe, predicamos por fe, porque servimos a un Dios grande. Entonces, se revela por fe y para fe. Y cuando vemos, nos gloriamos en el Señor. A veces pasamos momentos difíciles de nuestra vida en el desierto, en la tribulación y el sufrimiento. Pero quien ese nos revela la fe, para la fe, es el Señor Jesucristo. Él nos saca de las aguas amargas de la vida y Él endulza las aguas. Él calma las tempestades como en el alta mar. Él tiene poder. Humanamente no podremos. Con nuestro esfuerzo humano, conocimiento humano, nada podremos. Y no estaremos siendo adiestrados para esas áreas de la vida. Y muchas veces diremos el Evangelio es difícil. El Evangelio no es difícil cuando vivimos por fe. El Evangelio es fácil. Por eso apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para los que creemos, el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es liberación, sanidad, restauración para nuestras vidas. Entonces dentro de eso podemos ver la palabra del Señor, que nos dice Evangelio San Juan capítulo 5 versículos 24, que nos dice la palabra de Dios. Evangelio San Juan capítulo 5 versículos 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso dice la palabra, de cierto os digo, el que cree oye mi palabra. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Tenemos que creer en la palabra de Dios. Esta palabra del Señor, esta palabra de Dios tiene vida, vida en abundancia. Aunque estemos muertos, viviremos si creemos en esta palabra, en esta promesa del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? El que oye mi palabra. Cuanto más escuchamos la palabra del Señor, cuanto más escuchamos las predicaciones de la palabra de Dios, tendremos fe. Por eso dice, por el oír la palabra es fe. Cuanto más usted oye la palabra del Señor, tendrá la fe genuina en su vida. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Y cree al que me envió. ¿Cuántos creemos que Jesucristo fue enviado por su Padre? Si creemos que el Padre envió a Jesucristo, entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la vida eterna. La vida eterna, usted y yo tenemos. Esa es la promesa, es el regalo, es la gracia del Señor. Eso se llama la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos entender? Más ha pasado de muerte a vida. Más hemos pasado de muerte a vida. Hoy vivimos. Un tiempo estábamos muertos. Hoy tenemos vida. Un tiempo olíamos olor a muerte. Hoy olemos olor a vida. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Y la vida eterna. ¿Quién nos los dio? El Señor nos dio. ¿Para qué? Para que vivamos y para la vida eterna. Y vivamos confiadamente en el Señor. Vivamos confiado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos ver? Romanos capítulo 10, versículos 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor?
Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice de esta manera la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? Por el oír la palabra. No por el oír los chismes, sino por el oír la palabra. Cuanto más escuchamos la palabra del Señor, tendremos fe. Esa fe genuina necesitamos. Y cuando esa palabra está depositada en nuestra vida, en nuestra mente, entonces tendremos fe. Cuando estamos enfermos, confiaremos en el Señor. Alguna cosa sucede en nuestra vida, Dios hará. Pequeño ejemplo. Hace poco estábamos viajando para Pariahuanca, la confraternidad espiritual. ¿Qué sucede? Cuando estamos llegando ya de Huaytapallana para allá, ya llegando a Cabracancha, en ese lugar, después de almorzar estábamos contentos y yo escucho una noticia. ¿Y cuál fue esa noticia? Que mi hermano estaba delicado de salud. Mis hermanos me llamaron, mi hermano ya estaba en coma y ya no reaccionaba, ya estaba inerte. Entonces solo que tenía que decirle al Señor, Señor, estoy en tu obra, estoy yendo a tu confraternidad espiritual, Señor. Yo sé que tú no vas a permitir que mi hermano muera. Yo creo en ti, Señor, que mi hermano es tu instrumento, mi hermano es tu vaso, Señor. Tú le vas a darle todavía la oportunidad. No va a morir. Yo creí en el Señor, confié en el Señor y de pronto mi hermano se cayó y después me llamó mi hermana igualmente. Me dijo, nuestro hermano ya no reacciona, ya está en la UCI. ¿Usted qué haría en ese momento? Yo sé que usted regresaría, pero ¿cuál es lo que nos ayuda para mantenernos firmes en esas malas noticias cuando viene? Es nuestro carácter de fe, de los frutos del Espíritu Santo. Nos mantiene en esa leal confianza. Entonces dije en ese momento cuando escuché la noticia, dije, no, mi hermano no va a morir. A mi hermana le dije, tranquilízate hermana, no va a morir. Yo me fui y continué el viaje. Llegué un poco, como cualquiera persona, un poco entristecido. ¿Quién no se puede preocuparse por un ser querido, por un hermano carnal? Yo sé que todos pasamos. Y de pronto ya apagué mi celular. Era día viernes y domingo, el sábado apagué el celular para no escuchar la mala noticia, para no turbarme, para no contristar al Espíritu Santo. Mejor no escucho ninguna noticia, mejor solo creo en el Señor, empecé a alabar al Señor, empecé a gozarme en la presencia del Señor, esperando que no está pasando. Mi hermano solo está durmiendo y despertará para el domingo. Y el domingo prendí mi celular y justo llegó la noticia, me dijo, nuestro hermano ya despertó. Ahí entendemos que actúa la fe genuina. Por cuanto hemos creído, por cuanto hemos escuchado la palabra del Señor. En esta Biblia, en esta palabra del Señor, usted encuentra muchas promesas de parte del Señor. Vemos muchos hombres, muchas personas que tuvieron fe. Como uno de ellos fue Abraham, padre de la fe. Podemos ver hombres que triunfaron en la vida por su fe. Con esto, ¿qué quiere decirles, amado hermano, amigo, que me está viendo usted? De repente usted está pasando momentos difíciles, pero confíe en el Señor. Dios es nuestro socorro. Nuestro Dios es nuestra ayuda. Nuestro Dios es nuestra esperanza. En Él confiemos, Él lo hará grandes cosas en nuestras vidas.
al final testificaremos lo que Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas. A través de tribulaciones, sufrimientos, la fe de cada uno de nosotros tiene que perfeccionarse, pero tenemos que creer de todo corazón. Entonces, en este pasaje que podemos entender y ver las grandes promesas del Señor para nosotros, que nos dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que usted. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír por la palabra de Dios. Para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe genuina, que sea inmensa en nuestra vida, que crezca tan grande en nuestra vida, es oír la palabra de Dios y poner por obra la palabra del Señor. Entonces estaremos viendo las grandes maravillas del Señor. Por esa razón no tenemos que preocuparnos, tenemos que tener paciencia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si hay fe, habrá gozo. Si hay fe, habrá paz. Si hay fe, habrá paciencia. Si hay fe, habrá benignidad. Y si hay fe, habrá bondad. Si hay fe, habrá amor. Si hay amor, habrá fe. A todo ello nos manda en la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, amigo, que usted me está viendo en esta preciosa tarde, que me está escuchando, usted activa su fe. Actívese en la fe para que pueda ver grandes cosas. Usted dice, yo no tengo la respuesta de Dios. Espera con fe, cree con leal confianza en el Señor. ¿Qué más podemos ver? Salmos capítulos 9, versículo 10. Quiero llevarte Salmos. Salmos capítulo 9, versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 9:10. Dice la palabra de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuántos conocemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Él es el gran yo soy. Cuando confiamos en el gran yo soy y conocemos sus grandes milagros, conocemos sus grandes prodigios, entonces tenemos que confiar. Si Dios ha hecho grandes cosas con profeta Elías, Dios ha hecho grandes cosas con profeta Moisés, Dios ha hecho grandes cosas con profeta Daniel, con muchos hombres de la Biblia, con Eliseo, con David, con muchos hombres, con muchas mujeres, con Débora, como con Ruth, Esther, con tantas personas hizo Dios grandes cosas. Por eso lo conocemos, por su testimonio. Se ha hecho con ellos y ¿por qué no puede hacer con nosotros? Y nosotros contemplamos la hermosura, la gloria del Señor, porque Él sigue haciendo grandes cosas. Vemos nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, que hizo grandes cosas. Liberó ciegos, mujer flujo de sangre fue sanada. Con aquella mujer samaritana habló, discernió las cosas, cómo vivía. Hizo grandes cosas. Con aquel ciego Bartimeo, Dios hizo cosas grandes. Con los apóstoles igual. Aquel día que estaba pidiendo en la puerta de la hermosa, que estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan pasaron a la hora novena y dijeron que estaba pidiendo limosna aquel hombre. Que dijo Pedro y Juan, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Se levantó y caminó. Qué maravillosas promesas de Dios. Entonces en este pasaje de la palabra del Señor podemos ver
las grandes promesas. Por eso dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él no desampara a los que buscaron. Si usted está buscando, clamando, pidiendo ayuda, socorro al Señor, Él no tarda de responderlos. Él nos responderá. No sé cuándo, no sé en qué momento, no sé en qué instante te responderá, pero tengamos paciencia. Solo teniendo paciencia veremos la respuesta del Señor. Como para conclusión de nuestra enseñanza. Apocalipsis, discúlpame, Salmos capítulo 20, versículo 7, que nos dice la Biblia. Salmos capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros, dice la Biblia. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, dice. Ellos confían en ¿qué? En carros, aquellos en caballos, pero más nosotros. ¿En quién confiamos? Nosotros, dice, más nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios. Hombre natural, ¿en quién confía? En los carros, en sus bienes materiales, terrenales, confía. En su trabajo, en su negocio, muchos de ustedes confían. Pero nosotros no confiamos ni en caballos ni en carros. Solo confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene poder. Él puede solucionar, Él puede hacer grandes cosas. Así que, amado hermano, no se desespere. Tu fe, como dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Con seguridad, los ojos físicos, espirituales, deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Como aquel hombre Bartimeo, fueron abiertos al mismo tiempo sus ojos. Y nosotros tenemos que también ser restaurados en la fe. Es tiempo. El Señor dijo, antes de mi venida habrá fe en la tierra. Hoy vemos que no hay fe, se está escaseando de muchos, pero algunos tienen fe, que Dios lo bendiga, pero algunos ya no lo tienen. Muchas veces en que confiamos en el hombre, y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted y yo tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo para nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Para mí ha sido un honor de compartirles este mensaje de la palabra del Señor. Pues, bien queridos hermanos, amigos en la fe, que Dios los bendiga por la atención prestada. También quisiéramos invitar, estamos en sexto enseñanza. Es la sexta parte de este video. Que este video sea una bendición para sus vidas. Y no se olvide también de compartir y darles un like. Y también suscríbase a este canal para seguir agregando más videos. Solo apóyanos. Queremos llegar a más hogares. Queremos llegar a más lugares. Solo con su apoyo podremos. Que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones.